una introducción, hermanito. Y después de ahí vamos a seguir. Este es un estudio que no es muy complejo. No es un estudio que tenga mucho contenido, pero sí tiene una revelación, hermano. Tiene una revelación y una promesa. Y es como ir caminando de lo terrenal hacia la comprensión de las cosas espirituales. Y vamos a comenzar, hermanos, con una introducción en el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, hermano. Del verso 30, hermano, del libro de Romanos 9, dice la palabra de Dios así. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca caída, el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, aquí nos dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, el pueblo genuino de Dios, pudiendo alcanzar las bendiciones espirituales y el reino y la gloria, no la alcanzaron, aunque tenían una ley de justicia. ¿Pero por qué no la alcanzaron? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Sabes cuál es la diferencia de tener las cosas de Dios por fe y por ley? Hay gente que dice que en México todas las personas tiramos basura, somos irrespetuosos de la ley, pero que ese mismo mexicano cuando pasa a Estados Unidos se comporta derechito, porque allá la ley sí se aplica y allá por cualquier cosa te meten a la cárcel o te meten unas multas o te mandan allá a los juzgados y te andan hasta expatriando. ¿Cómo puede ser que una persona que aquí se comporta totalmente sin gobierno, allá se comporte como todo un ciudadano? Porque se aplica la ley. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de personas que no tienen que ver con la ley, sino con una conciencia ciudadana y una conciencia humana? Que no tiran papeles porque tienen una conciencia ecológica, no porque la ley los amenace. Y el pueblo de Dios, hermanos, iban tras la ley no por fe, sino como por obras de la ley. Querían ser justificados por lo que hacían, no por fe. Entonces, dice que entonces tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Se acuerdan que estudiamos quién era la roca? Jesús. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Que dice Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere en él no será avergonzado. Esto es por fe.
Y en el 10, hermanos, en el primer texto dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mis oraciones a Dios por Israel es por salvación. El apóstol oraba por su pueblo por salvación, para que dejaran esa postura de obediencia, porque dice el capitán, y empezaran a obedecer por amor y por fe en Cristo. Porque el Evangelio de Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay gente que no quiere a Dios, no quiere obedecer, ni por el castigo. Antes, en otras generaciones, dicen: te va a castigar Dios. A mí no me castiga nadie. Ni por el castigo. La gente que empieza a vivir las consecuencias de no obedecer a Dios, a veces reaccionan. Y te digo algo, hay veces que reaccionan cuando ya se les alivió el problema. Cuando están en el problema, claman a Dios. Cuando ya se les solucionó el problema, se olvidan de Dios. Pues ya, ¿para qué quiero a Dios si yo ya no sufro? Eso es lo que Dios oraba el apóstol a Dios por la salvación de Israel, porque Israel era así. Reclamaban que porque no había carne en el desierto, que porque el maná, que porque no sé qué, y siempre, ya cuando les daba se calmaban y hasta prometían: no, sí, yo te voy a seguir. Y al rato otra vez. No lo hacían. Dice: porque yo, decía el apóstol, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, eran gente religiosa que tenía celo de Dios. Inclusive a Cristo lo crucificaron porque pensaban que era un blasfemo. Tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice el Evangelio. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de quién? De la piedra de tropiezo, de Jesús. No quieren conocer a Jesús personalmente. Y entonces dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ve cómo los mismos religiosos no se sometían a la ley de Dios, sino decía que ellos se justificaban en su propia justicia. Cuando la palabra decía una cosa, ellos hacían otra cosa. Cuando la palabra te dice: deja tus ídolos, ahí están en los ídolos. Cuando la palabra te dice: humíllate, búscame humildemente y yo te exaltaré, la gente se ensoberbece. Cuando la palabra dice que el que ensoberbece será humillado y el que se humille será enaltecido. Porque tienen su propia justicia, no se someten a la justicia de Dios, dice. Pero el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué cree qué, hermano? Dice que el que cree en su nombre. Pero de aquí hay una parte muy importante. Vamos allá al libro de Tito, capítulo 3, ahí atrásito de Hebreos. Atrás de Hebreos. Y fíjense cómo está. Dice: porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos y rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahorita hablaba la hermanita de ambientes laborales que parece que en vez de ser compañeros somos contrarios, ¿no? Como si estuviéramos ahí un ruso y un gringo queriendo ahí hacerse unas cosas y otras. No nomás en el ambiente laboral, en todo el país y en todos los ambientes está eso.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué decía el texto anterior, hermano? Que las personas tenían su propia justicia, no se sometían a la justicia de Dios. Y entonces Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Quiere decir que todo lo que tú hagas, penitencias, irte a la villa de rodillas, clavarte un nopal y todas esas flagelaciones que se hace la gente, eso no sirve para nada. Esas obras no sirven, dice el Evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque no es por obras de ser humano. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por la gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Si tú te sometes a la justicia de Dios, Dios te promete vida eterna. Para que tú creas en la vida eterna necesitas fe. La gente sin fe no puede creer eso. Muchos dicen, no, pues de aquí voy a encarnar en un elefante, después, ¿no? Sin fin de hipótesis así. Porque no hay fe. Entonces, como no hay fe, el corazón está duro. Y si está el corazón duro, Cristo lo tiene que ablandar. Ya lo veíamos el domingo. ¿Cómo ablandarlo? Con arrepentimiento. Arrepiéntete, deja de hacer lo malo, ponte a hacer el bien, entrégate a Dios, ¿no? Pero aquí, hermano, vemos que dice, el cual derramó en nosotros el Espíritu Santo abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por la gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Herederos, este es un Nuevo Testamento y tú eres heredero. Cuando se lee el Testamento, a ti te dan la heredad. Y entonces el Nuevo Testamento te está diciendo a ti cuál es la heredad que te toca, la vida eterna. Este es un testamento para decirte que tú eres digno de que Dios te lleve a la vida eterna. Pero vamos a ver si hay más argumento para que la fe camine. ¿Qué dice Romanos? Ahí atrás, Romanos 5.1. Hermanitos. Romanos 5.1, fíjate lo que dice. Dice el subtítulo de la Biblia, resultados de la justificación. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados ¿por qué, hermano? Por la fe. ¿Qué decía Romanos atrás? Decía, estos religiosos por su propia justicia, no por fe, y tenían celo de Dios, pero no por fe, sino por obras de ley. Y Cristo vino a ser el final de la ley para decirte, no es por lo que hagas, no por obras de justicia que tú hagas, sino porque yo soy tu Dios, yo tengo misericordia de ti, yo fui a la cruz para perdonar tus pecados, lo único que tienes que hacer tú es arrepentirte y dejar de hacer lo malo. Fácil se dice. ¿Qué es lo malo? Todo lo que en las predicaciones se dice, lo que veíamos hace rato, gente concupiscente, de placeres, todas esas cosas, dejarlas a un lado para dedicarte a una vida feliz con Dios. Pero como esto, hermano, no es posible de una manera clara, porque hay tanta filosofía, tanto conocimiento, tanto peso de ciencia actualmente y tanta información que la mente humana prácticamente ya no va a recibir palabra de Dios.
Por eso dice la alabanza, yo creo en mi corazón porque mi mente nunca va a querer. Si todo lo quiero razonar, si todo lo quiero pensar y aprobar por medio del intelecto, el corazón, el espíritu, el alma no va a poder funcionar. Porque todo lo quiero mentalizar y analizar con la mente. Tanta información que hay. Y luego me hablan de vida eterna con Dios, pues como que... Pero esto es lo que dice el Evangelio, hermano. Y te voy a mostrar un pasaje de la vida de Jesús para que veas cómo esto tiene una connotación de gran enseñanza de fe. Y qué bueno que ahorita nosotros estamos viendo a la hermana Gloria, que sanó de cáncer. Tiene mucho que ver con esta enseñanza sin que yo haya pensado en esto. Dios ahorita como que me pone esto para enseñarlo. Vamos a ver qué dice Juan 11, ahí atrás, capítulo 11 de Juan. Este es un pasaje, hermano, impresionante porque tiene que ver con lo que vamos a ver, con lo que Dios nos quiere mostrar. Juan 11, hermano. 11, ahorita te cuento. Jesús. Fíjate, si ves desde el 28, para irnos rápido. Dice, habiendo dicho esto, y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. María, la hermana de Marta, hermanas de Lázaro. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Marta, la otra hermana de Lázaro. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor Jesús era muy sensible al dolor humano. Ese corazón es el que debemos pedir para nosotros. Ese es el corazón de carne. El corazón duro, ¿sabes qué hace cuando las personas sufren? Se lo merece. Qué bueno. Hasta le va poco, le debería de tocar más. Es el corazón duro, el que se agrada por el sufrimiento de los demás. Pero Cristo era muy sensible al dolor de la gente. Dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí estás viendo el corazón de carne. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Tú nunca has llorado por algo que le duele a alguien? De repente te enterneces y ves el dolor y las lágrimas te hace el nudo aquí. Mucha gente ya lo hace hasta por los perritos y no por los seres humanos, hermano. No estoy significando nada, pero yo lo he visto. Ahora les duelen más los perros que los seres humanos. Cuando el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no al perro como a ti mismo. Y quieren más a los animalitos. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas están bien destrozadas en esta tierra, en estos tiempos. Porque la gente te ha traicionado, porque la gente te ha golpeado, porque la gente te ha engañado. Cristo no te va a engañar. Cristo se conmueve y se conduele contigo. Y entonces dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjate, pensamiento de ese religioso con el que empezamos.
con el que en vez de someterse a la justicia de Dios, hacía su propia justicia y hacía estos juicios. Si le abrió los ojos al ciego, ¿para qué tanta tos, no? No hubiera dejado que Lázaro se muriera. Fíjate, un pensamiento lógico del religioso que cree que todo lo sabe, que no se somete a Dios, sino que él mismo hace el papel de Dios. Y dice por ahí un argumento que todo aquel que hace el papel de Dios suena bien, pero tiene que pasar una prueba de fuego. Y vamos a ver qué resultado ha dado. Y hasta la fecha todo el que le ha hecho a Dios, Satanás se fue para el infierno por querer ser igual a Dios. Soberbia. Y la soberbia a la humillación. Y el que se humilla a la enaltación. Amén. Más vale ser humildes que creer que todo lo sabemos. Si no sabemos nada, solo por la benignidad de Dios es por lo que nosotros nos enteramos cómo es la vida espiritual. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. Y ella, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, ese es lo que te espera si tú crees ver la gloria de Dios. ¿Cómo vieron aquí la gloria de Dios? Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con sus vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Hermano, ¿sabes cuál fue la gloria de Dios? La resurrección, hermano. ¿Qué te promete a ti el bautismo? Sumergirte en el agua, morir y volver a nacer a una vida nueva. Bautismo para arrepentimiento, dejar a un lado la vida carnal y pecaminosa, idólatra y todo lo que tienes para salir a una vida nueva. Dios te va a hacer nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, dice Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la gloria de Dios que le dijo a Marta Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, el que creyere y fuere bautizado será salvo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el Evangelio de la paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cómo es la paz del mundo? Cuando no hay guerra, todo está en paz. Pues el cristiano tiene paz, aunque el mundo esté de cabeza. Es la paz de Dios. No necesitas sustancias, no necesitas nada. El Espíritu Santo es el que te llena de Dios. Y en la llenura de Dios todo es paz, aunque todo esté difícil. ¿Me explicó? Vamos a ver qué dice Hechos 7:55, hermano. Fíjate, aquí te lo voy a leer. Vamos a ver, dice. Ve otra manifestación de la gloria de Dios cuando mataron a Esteban.
Y ahí estaba Saulo de Tarso, viendo y aprobando que a este hombre lo mataran apedreado. Lo lapidaron a pedradas, pero ve lo que vio él. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esa es la gloria de Dios que vio Lázaro, resucitó y vio a Cristo. Este hombre, cuando ya Cristo había muerto, había resucitado, había subido con Dios, había venido el Espíritu Santo, dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esa es la gloria de Dios que te toca ver si resucitas, si mueres. Decía Jesús con aquel fariseo, en verdad os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá ver el reino de Dios. Tienes que morir a tu hombre viejo, bautizarte y luego resucitar a un hombre nuevo, recibir el Espíritu Santo del cual fue lleno Esteban, para poder ver. Dice, con los ojos en el cielo vio a Cristo sentado al lado de Dios. Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo a los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Él estaba ahí aprobando que mataran al Esteban a punta de pedradas. Las dudas al último, ¿sí? Esteban es un apóstol, es un cristiano que estuvo después en la iglesia primitiva, después del bautismo del Espíritu Santo. Entonces Esteban era un cristiano que por andar predicando a Jesús en ese tiempo con los romanos le pasó lo mismo que a Jesús, lo mataron y lo apedrearon, pero ve la similitud. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Emuló las palabras casi de Jesús cuando dijo, Señor, pásales de alto esta cosa porque no saben ni lo que hacen. Pero ahí estaba Pablo, el llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Pero qué vio? La gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe es por el oír y por el oír palabra de Dios. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Bautízate, arrepiéntete y bautízate. Si tú no haces eso, todo lo demás que hagas delante de Dios no es nada. Es nomás que te quieres acomodar para que tus broncas se pasen, pero no quieres un compromiso con Dios. Y ya cuando se pasan tu bronca, pues haces lo que todos. Ya pasó la bronca, y lo hemos visto en la iglesia, hermanos. Hay gente que ha ido por un trabajo a la iglesia, Dios le da el trabajo, se van. Van por una sanidad, Dios les da la sanidad, se van de Dios. Después los juicios son duros, porque jugar con la misericordia de Dios no es bueno. Entonces te tienes que jugar. Dios te está llamando para hacerte grandemente feliz. Imagínate ver la gloria de Dios.
ver un resucitado, ver a Cristo en persona, ¿no te llama la atención como para poder convertirte? Y todavía te aferras a lo que ves, porque nosotros nos aferramos a lo que vemos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo no veo la resurrección porque ni siquiera me he muerto, pero creo que Dios es verdadero. Entonces, si tú tienes fe y te bautizas y mueres y resucitas, comenzarás a ver la gloria de Dios. Esteban vio la gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios, la vida eterna, tiene promesa, hermano. Una promesa grande que yo quisiera que el Espíritu de Dios te lo revelara en este momento. Fíjate, dice ahí Isaías 6:51. Isaías 65. No, 65. Isaías 65. En el versículo 17. Dice, fíjate, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Yo haré nuevos cielos y nueva tierra. Imagínate esa promesa, ¿qué es lo que lleva a tu mente? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya de por sí desarrollar la imaginación sobre esas palabras es fuerte. Para los que, ¿qué? Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y al pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voces de lloro ni voces de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Te está poniendo las dos cosas, lo bueno y lo malo. En el versículo 11 dice, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que pones mesa para la fortuna y suministras libaciones para el destino, quiere decir los brujos que andan tratando de adivinar las cosas que van a pasar y no creyendo en Dios. Yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Porque cuando llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. También Dios dice eso. Hay bendición, fíjate. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón. Los hijos de Dios, los siervos de Dios, los que se consagren al Señor. Mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón. Y le está hablando al desobediente y al que cree. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Y el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurar en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. No las verá más. Dios no verá más tu pecado, Dios no verá más el dolor, no habrá enfermedades. Y Dios estará contigo y será tu Dios y tú su pueblo. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Y estos cielos nuevos y esta tierra nueva comienzan en Corintios cuando te dice a ti, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hay en los cristianos un sentir y una esperanza de esta tierra nueva, hermano, ahí en 2 de Pedro. 2 de Pedro 3. Primera, 2 de Pedro. 2 de Pedro 3:13, hermano. Ahí voy, fíjate. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Sí? Esa es la esperanza del cristiano, hermano. Pero nosotros esperamos. ¿Esperar qué es esperanza? Según su promesa, o sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios, a la cual aquí en la tierra muchos no se quieren someter, porque tienen su propia justicia. Es que yo creo que Dios es esto. Es que yo creo que Dios... Y entre yo creo y yo pienso, hermano, la gente se está muriendo oscura. Dice que vino gran luz en Cristo. Y la condenación es que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas. Amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y así es la concepción de Dios. No, yo creo que Dios es... Deja de creer lo que tu propia justicia, y sométete a la justicia de Dios que te dice, y entonces haz caso a lo que te dice, sométete y verás bendición, verás la gloria de Dios. Cuando tú empieces a cuestionar a Dios y empieces a hacer lo que tú quieras, entonces tú estás gloriándote como Dios. Eso da un resultado tremendo. No hay gente que haya vivido poco sufrimiento por andar haciendo eso. Piensan en lo que ellos creen es verdad, pero viven sufriendo, viven en enfermedades, viven en pleitos, viven en angustia, viven sin sueño. Yo viví así muchos años, pensando que lo que yo hacía estaba bien, que la imagen de Dios que yo me imaginaba, que era un Dios más cómplice de mis maldades que otra cosa, mi poder superior, decían. Lo único que hacía era engañarme para tenerme sufriendo. Y luego me decían, pues es que es bien fácil. Cualquiera deja de consumir drogas, cualquiera deja de beber, pero no cualquiera deja de sufrir. Pues no, porque estaba yo teniendo una idea de Dios totalmente equivocada. Era el Dios mío, el que yo concebí, el que yo hice. No era el Dios del universo, hermano. Entonces, Él tiene promesas de tierra nueva. Dice, pues nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Fíjate que dice ahí Santiago 3:13. Ahí atrasito. Igual, fíjate, la sabiduría que Dios quiere que tú tengas y que yo tenga, para que veamos más o menos cuál es mi código moral, dijéramos, y qué es lo que Dios pone, lo que debe de ser, ¿no? Y este párrafo es así como muy confrontativo para decir, bueno, ¿cómo pienso yo y cómo es lo que Dios piensa? Dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, o sea, ya le está hablando, a ver, tú que te crees sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Para Dios eso es sabiduría. Para ti, ¿qué es sabiduría?
No, pues conocer muchos libros, tener 20 diplomados, 80 carreras. ¿Tú haces tu propia justicia o te sometes a la justicia de Dios? Dios dice esto. Pero si tienes celos amargos, contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Para que veas nomás lo que la palabra dice. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres paz? Ponte a cuentas con Dios. Porque el alma que no está a cuentas con Dios nunca estará en paz. Aparentará estar en paz. Y te dará una sonrisa bonita así. Pero adentro no habrá paz. Porque no está el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y Cristo decía, en verdad os digo, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y solamente si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. La gente que hace pecado es esclavo de sus pecados, hermano. Es una esclavitud que no se puede quitar por sí mismo. Por eso Cristo les decía, conoceréis la verdad. El que estuviera en mi escritura será verdaderamente mi discípulo y conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Y le decían, ¿libres de qué? Si nosotros somos linaje de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué me dices que voy a ser libre? Cristo le decía, en verdad te digo que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de eso. ¿Qué es lo que te promete Dios a través del bautismo, del arrepentimiento? La libertad, hermano. Y aparte de la libertad, te promete tierra nueva, te promete ver la gloria de Dios, te promete sanidad, porque en su llaga hemos sido sanados. Te promete quitarte cualquier cuestión de obsesión, de compulsión, de cualquier tipo de cosas. Pero la cosa fuera que te lo prometiera un gurú, que nunca lo va a poder cumplir. Te lo está prometiendo el Dios de dioses y el Señor de señores. Cristo, el cual es su nombre sobre todo nombre, y el cual toda rodilla se doblará reconociendo que Jesús es el Señor. Los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y en la tierra. Ese es el que te promete la vida eterna y la gloria de Dios. Pero te confronta con tu sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que llevan a la gente a la paz con Dios. Ponte en paz con Dios. Ponte a cuentas. Y Dios te promete vida eterna. Y vas a ver, después de tu resurrección, vas a ver la gloria de Dios. Esas promesas, hermano, son de veras muy fuertes. Son reflexiones y revelaciones que Dios dice que no se las da a todos. Y mucha gente que ha visto estas predicaciones dice, pero ¿cómo puede Dios revelarse de tal manera en tan poquitos? ¿Por qué? Porque Dios dijo, manada pequeña, Dios se ha placido en revelaros el reino. Y mucha gente sabia, docta, con teólogos, Dios dice que no, que a la gente más ignorante Dios le dio su sabiduría. A lo mejorcito de lo peor éramos. Dios tiene misericordia de nosotros. Y vas a ver cómo esto que está aquí, por último te lo voy a leer ya para terminar, en Apocalipsis 21
y vas a ver cómo es la grandeza de Dios, el cielo nuevo y la tierra nueva como Juan la vio. Preso en la isla de Patmos, vino una revelación del Espíritu Santo de Dios y le reveló todo el Apocalipsis, que son los hechos por venir. Y fíjate cómo le dijo. Dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Predicábamos el domingo de que las bodas del Cordero, estas son las bodas del Cordero. Su iglesia pura y santa, vestida de novia para las bodas del Cordero. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Imagínate, Dios mismo va a estar contigo. ¿Con quiénes? Los que se pusieron sus vestidos blancos. ¿Quiénes son esos? Los que se desmancharon de pecado y se limpiaron en agua y se vistieron de blanco y permanecieron blancos, no se fueron para atrás a la carbonería otra vez. Y ya que estés blanco y seas parte de una iglesia, Dios va a venir por su iglesia para llevarla a las bodas del Cordero. Amén. Y ahí es donde dice Juan, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estarás con Dios, hermano, por la eternidad, con Él así de frente. Verás la gloria de Dios si crees, le dijo a Marta, que vio la resurrección. ¿Qué da la resurrección por resultado? Vida. ¿Vida qué? Vida eterna. Esta es la vida eterna con Dios. Esa es la promesa, hermano. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquel árbol de la vida que puso ahí un ángel con una espada para que luego, después del pecado de Adán y Eva, no fueran a comer y luego se volvieran eternamente pecadores. Pero ahora Dios dice, el que estuviere conmigo, correrán por dentro de él ríos de agua viva. ¿Semeja eso qué? El Espíritu Santo de Dios corriendo por ti, yendo a predicar, a amar a la gente, a anunciar las buenas nuevas de Dios, a que te digan, estás loquito, eres aleluyita. Sí, bendito Dios, gracias, gloria a Dios por eso. Y me dijo, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. A los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Aquí está, Él será mi Padre y yo seré su Hijo. ¿Desde cuándo? Desde que te arrepientas, lo recibas, te bautices, te arrepientas. Y luego creas que Dios te va a llevar desde aquí hasta morir sin pecado, no sin errores. La iniquidad es la práctica continua del pecado, eso es lo que se te va a quitar, no dice que nunca vas a pecar. Sí, podrás caer, porque la Escritura dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Si alguno alguna vez, no dice todos los días, peca toda la semana, confiésate el domingo y luego sigues otra vez. Eso no es, eso es iniquidad. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde y azufre, que es la muerte segunda. Quiere decir que todos vamos a resucitar y luego vamos a pasar al reino
al juicio de Dios, el juicio del gran trono blanco, hermano. Y entonces ahí Dios nos dará conforme a lo que hicimos. Y más vale que todo lo que yo hice, pues ya se lo comió el pasado. Soy una criatura nueva y de aquí para adelante, hermano, es una bendición lo que Dios quiere para ti. Y aquí están todos los que no van a conocer el reino de Dios. Los cobardes, los incrédulos, los que no creen, los que no tienen fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees el Evangelio, estás pelas, estás perdido. Pero hay promesa, hermano, hay promesa. Hay que orar y hay que hacer. Y tú, si tienes que bautizarte, te aseguro que es para que tú seas un soldado de Dios y por medio de ti se salve mucha gente. No nada más para que tú solito vayas ególatra y decir, yo me salvé y ya. No. Dios te va a usar como su herramienta para que mucha gente conozca la gloria de Dios. Por eso dice el Evangelio en Marcos 16, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Porque Dios tiene un propósito para ti, que a través de ti seas salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, tú amas a los tuyos. Conviértete para que les vaya bien. Y la bendición venga de ti para los demás. Ahorita decía mi hermanito, es que no sé cómo hacerle con mi mamá. No te preocupes. Conviértete, bautízate, arrepiéntete y verás que la promesa de Dios será en ti y para los que vienen después, a los cuales tú estás destinado a predicarles la palabra de Dios. Que no todos se van a convertir, no todos, pero así va a ser, hermano. Le damos fin a esto y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que Dios toque nuestros corazones, pero que nos lleve a ser más que otra cosa.